queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor. En esta noche seguimos nuestro estudio del libro de San Juan y estamos avanzando en este estudio tan importante de la palabra de Dios. Vamos a estar una parte de lo que quedó San Juan 18:38. Ahí terminamos el estudio pasado y vamos a continuar de ahí en adelante. Y abarcaremos también el 19, San Juan 19, desde el versículo 1 hasta el 16. Entonces, el contexto, estamos desarrollando el estudio de Jesús ante Pilato, ¿verdad? Los momentos antes de la crucifixión de Cristo. Su conversación con Pilato es muy interesante. Justamente estaremos ahora viendo el 18:38. Lo que Jesús le dijo a Pilato. Lo que Pilato en este caso le dijo a Jesús. 18:38. Dice la palabra, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Le dijo como una pregunta en referencia a lo que Jesús dijo un versículo antes, en el 37. Jesús le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Por esa razón Pilato le hizo esa pregunta que hasta hoy día la gente se hace. ¿Qué es la verdad? Es como una ironía, ¿verdad? Un sarcasmo. Que Pilato estaba ante Jesús, ante la verdad. Jesús ya le decía que Él es la verdad. El que oye mi voz, aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús ya le estaba dando una respuesta en esa referencia. Pero Él, sin embargo, quiso evadir eso. No quiso reconocer que Jesús es la verdad. ¿Por qué Él hizo esta pregunta? ¿Qué es la verdad? Porque Él pensó que esta pregunta no tenía respuesta. No podía tener una respuesta absoluta, que era algo relativo. Que uno podría decir mi verdad está en mi situación, en la gente, en la política. Y es lo que el ser humano hasta hoy día se pregunta. Busca la verdad en lugares erróneos, equivocados. Busca en sí mismo, en filosofía, en psicologías, en humanismo, en el mundo. Pero sin embargo, Jesús acá le respondió lo antes. Al decir que Él reconoce, yo soy rey, yo para esto he nacido. También le dice, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Jesús mismo también decía en San Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sabemos que la verdad no es una cosa, no es una situación, es una persona. Y esta verdad es absoluta, algo que no se puede cuestionar, es algo que no se puede poner en tela de juicio. Jesús mismo está diciendo, yo soy la verdad. Y eso también le molestó a los judíos, a los fariseos, que Jesús haya sido categórico en ese punto, que ellos siempre ponían en tela de juicio o relativamente. Decían que la verdad está en la ley y en otras cosas. Entonces, después dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pilato tampoco quería hacerse responsable, ¿verdad? De condenar a Jesús. Pero también él no reconocía que Jesús era rey. No quería reconocer eso, lo que Jesús estaba diciendo. Pensó que Jesús estaba mintiendo. Por eso le preguntó qué es la verdad. Y por eso salió, dice, otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Creéis pues que os suelte al rey de los judíos? Una vez más se está burlando de Jesús, está llamando rey de los judíos, ¿verdad? Como diciendo, este es el rey de ustedes. Ustedes le hicieron rey, ustedes le llaman rey. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Ellos preferían a Barrabás, un ladrón, alguien que evidentemente alguien que falló, alguien que tuvo error. Por esa razón está en prisión, ¿verdad? Y en el contexto habíamos dicho, ¿verdad? Que antes de que Jesús se le llevara ante Pilato, él se le llevó ante Anás y Caifás, ¿verdad? Que eran sus sumos sacerdotes. Ellos le acusaron falsamente para que Jesús fuera condenado. Le llevó ante Pilato con acusaciones falsas. Y los judíos no querían reconocer que Jesús era inocente, que realmente era un hombre que hablaba la verdad. Entonces vamos a desarrollar ahora desde el capítulo 19, del 1 al 16, siguiendo ese contexto, ¿verdad? 19:1 de San Juan. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Por qué razón hizo Pilato eso de azotarle? Él quería, ¿verdad? Con eso, que los judíos pudieran apaciguarse, pudieran demostrar lástima por Jesús.
Porque en aquella época dice que el azote no era cualquier cosa. Era con alrededor y tenía cueros y en la punta tenía metal o hueso, dice. Tenía. Y se turnaban para azotar a Jesús. Y era algo realmente, era como una carnicería. No era nada bueno hasta desfigurar a Jesús. Y eso también encontramos en Isaías, una parte decía, Él fue molido por nuestros pecados. Dice. Molido por nuestros pecados. Jesús. Tuvo que pasar azotes por eso. Y por eso dice, le azotó. Él autorizó eso. Dice, al parecer Pilato azotó a Jesús como parte de una estrategia suya para dejarlo en libertad. Esperaba así que los judíos fueran apaciguados y que la lástima ante el sufrimiento de Jesús despertara en el pueblo el deseo de pedir que lo soltaran. El azotamiento era un acto horrible y cruel en que la víctima era despojada de toda su ropa, atada a un poste y flagelada por varios verdugos, que en este caso fueron soldados turnados entre sí cada vez que se cansaban de azotar. Como les decía, ¿verdad? Estos lo hacía con toda su fuerza, ¿verdad? No era un azote cualquiera. Tenía que atarlo a un poste y azotarlo. Porque Pilato esperaba, ¿verdad?, que los judíos vieran a Jesús cómo estaba, ¿verdad? Y que por lo menos se apiadaban de él y le dejaban en libertad. Pero sin embargo no fue así, ¿verdad? Le azotó y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Entretejieron, dice, una corona de espinas. Se calcula que en aquella época había muchos dátiles o palmeras que nosotros conocemos hoy día, ¿verdad? Y se calcula que de eso se hizo su corteza. Se hizo de las espinas de eso. Y que medía más o menos 30 centímetros, dice, los historiadores. Y ese se le puso por su cabeza. También todo tiene un significado de eso, ¿verdad? Lo que Jesús pasó con nosotros. Se le enterró en su cabeza eso. Y estos azotes, algunos dijeron que fueron 40, 39 o 40. O 40 menos 1, dice, 39. También se calcula que en el mundo hay como 39 enfermedades principales. 39, y de eso se desprenden todos los variantes. Y Jesús por eso dice que se azotó 39 veces, recibido por nosotros, por la humanidad. Esos azotes, por la enfermedad. Porque una parte me decía que somos también en su cruz uno se sana, dice. Somos sanos en eso. Y entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. El manto de púrpura es símbolo de realeza en aquella época. Solo entre los reyes usaban eso. Una vez más en señal de burla, le pusieron a Jesús eso. Como una burla, ¿verdad? Diciéndole a los judíos, he aquí su rey, así es su rey indefenso. Está ahí desfigurado, como queriendo mostrar eso. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Se estaban burlando de él. Porque Jesús en todo tiempo estaba diciendo, yo soy rey. Tú lo has dicho, le dijo a Pilato. Para esto he nacido. Y sabemos que Jesús era rey de reyes. Pues él, ¿qué pasó? Él no habló. Dice, no abrió su boca. Dice. No se defendió. Siendo rey de reyes, señor de señores. Siendo Dios. ¿Qué le hicieron ellos? Dice, le daban bofetadas. Y esa era la peor humillación para alguien en aquella época. Darle bofetadas, pegarle. Y eso lo hicieron a Jesús. Voy a explicar. La corona de espinas decía, esta corona se elaboró con ramas puntiagudas de hasta 30 centímetros de largo, perteneciente a alguna palma atilera. Con ella hicieron una especie de imitación de las coronas radiantes que portaban los reyes orientales. Las espinas atravesaron la cabeza de Jesús y contribuyeron a aumentar el dolor y el de sangre. Y el manto de púrpura, este color era representativo de la realeza. Podía tratarse de una túnica militar que se puso sobre los hombros de Jesús con la intención de hacer mofa de sus declaraciones acerca de ser el rey de los judíos. Como lo estaba explicando, ¿verdad? Es una señal de burla. ¿Verdad? Ellos no creían en Jesús, que lo que Jesús estaba diciendo era verdad. Se estaban burlando de él. Entonces Pilato salió otra vez, versículo 4, y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Como haciendo presentación de Jesús, ¿verdad? De cómo está él actualmente. Como les decía, desfigurado, estaba ahí aparentemente indefenso, débil, con su manto de púrpura y su corona de espinas.
Y así le estaba presentando al rey de los judíos, como diciéndole, usted le hicieron rey, este es su rey. Está desahuciado, ya se le azotó. Y Pilato esperaba ahora que el pueblo diga ahora que le liberen, que se apiaden de él, por lo menos. Porque él lo decía también acá que eh, Pilato decía, para que entendáis que ningún delito hay en él. Pilato mismo no entendía era por qué le estaban acusando, pero también Pilato como que le daba asco eso, ¿verdad? Por qué le estaban haciendo esto, pero también él no quería reconocer que era rey, que lo que Jesús decía era verdad. Cuando le dieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Tomadle vosotros. Entonces, cuando dice, ¿por qué dice así Pilato, tomadle vosotros? Aquí puede notarse el asco y la indignación de Pilato ante el encarnizamiento de los judíos hacia Jesús. No quería hacerse cargo. Quería nomás que el pueblo judío pueda ser responsable de él. No quería hacerse cargo porque le indignaba también lo que estaba pasando. Y también le daba asco, dice. Por eso dice, tomadle vosotros. Decía entonces, crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Su ley, dice. ¿A qué se refiere esa ley? Posiblemente se trata de Levítico 24:16, ¿verdad? Hay una ley ahí, en Levítico 24:16, donde dice, el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Levítico 24:16. Para ellos la blasfemia era un pecado horrible, un pecado que merecía la muerte. Era como llegar al tope de los pecados, la blasfemia, a los judíos. Y ellos, por eso decían, nosotros tenemos una ley, conociendo ya la ley, tenemos una ley. Y esa ley posiblemente ha de ser este Levítico 24:16 que leímos recién, donde dice, el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. La acusación de blasfemia fue un elemento central en el juicio de Jesús ante Caifás. Blasfemia. ¿Por qué dice? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Hay dos contextos en este punto, ¿verdad? Para los judíos en aquella época, llamarse hijo de Dios, o como Jesús decía, yo soy significa Dios, usar el nombre de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente? ¿Qué le dijo Dios? El gran yo soy, te envía. Esa palabra yo soy significa Dios. Y los judíos sabían muy bien eso. Y en San Juan justamente Jesús usó como 8 veces el yo soy. Cuando dijo yo soy. Y también dijo varias veces hijo de Dios. Y para los fariseos judíos eran blasfemias, autoproclamarse como Dios, como un ser divino. Y Jesús reconocía, Jesús decía, yo soy el hijo de Dios. Y para el otro contexto, para una mente, dice greco-romana, para los griegos y los romanos, escuchar hijo de Dios, para ellos significa una persona divina, una persona que tiene poder sobrenatural. Y también era blasfemia. No podían reconocer eso. Aunque tenían muchos dioses paganos, ellos no podían aceptar que alguien se proclame a sí mismo así, sin ser reconocido. Los romanos mismos. Por eso dice, cuando le dijo, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y eso fue lo que más le molestaba a los fariseos, que él se autoproclame como Dios, o sea, haga como Dios. Al decir yo y el Padre uno somos, yo te perdono. Jesús varias veces me dijo, yo te perdono, no te condeno. Y ellos sabían muy bien que solamente Dios puede perdonar pecado, que solamente Dios puede perdonar pecado o puede emitir juicio. Y Jesús hacía eso con autoridad. Vete y no peques más, le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Y también decía Jesús, yo te perdono y te sano. Dice. Jesús sanaba, perdonaba, Jesús restauraba, hacía milagros. Y los judíos no podían aceptar eso, porque ellos decían que solamente Dios puede hacer eso, no puede él hacer. Aunque también había otro grupo como Nicodemo que reconoció que todo lo que Jesús hacía tenía que provenir de Dios. Había también otros que reconocían que lo que realmente Jesús enseñaba y hacía era una señal, era un mensaje de Dios mismo, que era enviado de Dios realmente. Entonces Jesús se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo,
¿Por qué tuvo miedo, verdad? Interesante, ¿por qué tuvo miedo Pilato si estaba ya hablando con Jesús? Le llevó al pueblo. Él tuvo miedo porque él pensó, era, ¿con qué clase de persona yo me estoy metiendo? Pensó que Jesús era un místico, era algo que le podía maldecir. Y tuvo miedo ¿ves? Al escuchar eso, que había una ley, que debía morir y que Jesús se autoproclamaba como Dios. Pilato habrá pensado, ¿verdad? ¿Con quién yo me metí acá? ¿Qué yo estoy haciendo? Y por esa razón, dice, tuvo miedo y también, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. ¿De dónde eres tú? Preguntó sobre su origen. Quería saber dónde venía Jesús, porque ya le parecía ya misterioso todo lo que se estaba diciendo de él. ¿De dónde eres tú? Pilato mostró cierto interés en los orígenes de Jesús. Su mente supersticiosa se preguntaba con qué clase de persona se había metido. Dice. Y al decir, recién veíamos, tuvo miedo, dice, muchos oficiales romanos eran supersticiosos en extremo. Los judíos interpretaban las afirmaciones de Jesús como mesiánicas. Para una persona con mentalidad greco-romana, el título Hijo de Dios pondría a Jesús en la categoría de hombre divino, que estaba dotado de poderes sobrenaturales. Pilato tuvo miedo porque había acabado de azotar y torturar a un hombre que, según su manera de pensar, podía someterlo a algún tipo de maldición o venganza. Aparte de azotarle, Pilato le torturó, mandó torturar todo. Y entonces él pensó que él podía haber recibido una venganza o maldición por haber hecho eso. Porque todo lo que se decía de Jesús él estaba escuchando, ¿verdad? Que se decía que era Dios, que se creía Dios, un ser místico, divino. Y él tuvo miedo, como todo ser humano, ¿verdad? Tuvo miedo y por eso le preguntó, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Más Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Sí, para soltarte. ¿No? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato quería hacerle entender a que estaba hablando ante una persona de autoridad, encargado hoy de la región de lo que es Jerusalén, Palestina, que tenía mucho poder, y que no hablaba con cualquier persona, y que Jesús tenía que responderle todo lo que le decía. Pero Jesús dice, a veces se callaba. Pero sin embargo Jesús le responde, ninguna autoridad tendría contra mí. Jesús tenía más autoridad que él. Y toda autoridad, como sabemos, es dada por el Padre. Sean los presidentes, los oficiales, todo viene del Padre, de Dios. Tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Porque, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tienes. ¿Y quién fue el que le entregó a Jesús? ¿A qué hacía referencia Jesús? A Judas y a Caifás, ¿verdad? Y a Anás. A Judas, primero, porque le traicionó. Le vendió por 30 monedas de plata. Y a Caifás y a Anás, ¿verdad? Que eran sumos sacerdotes que hablaron mal de Jesús. Falsas acusaciones dieron para llevarla ante Pilato. Y Jesús hacía referencia a esas personas que le acusaron injustamente, falsamente, con maldad, con mala intención. Y tiene mayor pecado. Porque Pilato también tenía autoridad, pero él tampoco emitió acusación falsa, pero no hizo nada tampoco. Era también responsable de sus actos. Tampoco hizo nada. También está en falta. Pero acá dice, mayor pecado tiene el que te entregó a mí. Dice. Mayor pecado el que te ha entregado. Esto pondría referencia por igual a Judas o a Caifás. En vista de que Caifás tuvo una participación tan activa en el complot contra Jesús y presidió sobre el Sanedrín, la referencia puede aplicarse más que a todo a él. El punto crítico no es la identidad de la persona, sino la culpabilidad correspondiente a un acto deliberado, frío y calculado, como entregar a Jesús a Pilato, con acusaciones falsas después de haber visto y oído evidencias abrumadoras, en el sentido de que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Pilato no había hecho algo así. Versículo 12. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey
a César se opone. Le amenazaron los judíos. Pilato ya quería soltarle a Jesús. Vemos en el contexto que primeramente Pilato le interroga, después se da cuenta que Jesús era algo más. Había algo misterio en él. Tenía miedo. Le interrogaba y Pilato le decía que yo soy la autoridad. Pero Jesús le decía que esa autoridad que tiene viene de mi Padre, del Padre de arriba. Y por eso dice, quería también soltarle de alguna manera. Pero estaba el pueblo, que le amenazó con el emperador, ya en este caso con César. No eres amigo del César, le dijo. Esta declaración por parte de los judíos está cargada de ironía, porque el oído de los judíos el odio de los judíos hacia Roma indicaba que ellos también estaban muy lejos de ser amigos de César. No obstante, sabían que Pilato temía a Tiberio César, el emperador romano en el tiempo de la crucifixión de Jesús. El emperador en aquella época se llamaba Tiberio César, en la época de Jesús, ya que era conocido por sospechar de todos y castigar sin clemencia. Pilato ya había creado algunas revueltas en Palestina, con ciertos actos imprudentes que encolerizaron a los judíos. Así que estaba bajo el escrutinio de Roma, para asegurar que hubiera corregido su ineptitud. Los judíos le intimidaron con amenazas de otra revuelta, que significaría el fin de su poder en Palestina, si decidía abstenerse de ejecutar a Jesús. Le amenazaron, ¿verdad?, a Pilato en este caso, con el emperador, con el emperador César, que en aquella época se llamaba Tiberio César, ¿verdad? Era un emperador, dice, cruel, que castigaba sin clemencia a aquel que fallaba, que estaba a su cargo. Le podía quitar su cargo a Pilato, le podía mandar matar, todo. Y los judíos sabían eso, que Pilato le temía al emperador. Entonces le dijo, tú no eres amigo del César. Dice, si él no ejecutaba a Jesús, si él no emitía juicio, si él no condenaba a Jesús. También dice, los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y el 13 dice, versículo 13, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Una vez más, preparación de la Pascua. Acá hace referencia el apóstol San Juan a la preparación de la Pascua, ¿verdad? Que sabemos que cuando había Pascua, la fiesta de los judíos, ellos sacrificaban los corderos, los animales, delante de Dios. Preparación de la Pascua. Con esto se refiere al día antes de la Pascua, en el que se realizan los preparativos para la Pascua. Juan presenta a Jesús como si fuera enviado a su ejecución, a la misma hora en que los corderos de Pascua eran sacrificados. Sobre la cronología de esta semana, dice, vea la introducción, restos de interpretación, como la hora sexta. Dice. Juan cuenta aquí el tiempo conforme al método romano, en el que el día comenzaba a la medianoche, como la hora sexta. Dice. Decía preparación de la Pascua porque daba referencia a que Jesús estaba rumbo a ser ejecutado, como un cordero, dice que se va a presentar. Sin mancha, en este caso, sin defecto, sin mancha. Jesús ya estaba camino a ser crucificado. Por esa razón estaba diciendo, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, dice. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Una vez más, Pilato le estaba presentando como su rey a Jesús, porque ellos le llamaban rey, como una burla otra vez. Versículo 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Una vez más, ¿verdad? El pueblo a toda costa no se iba a retractar. Ellos querían a toda costa que Jesús fuera ejecutado, fuera crucificado. Y unánime dijeron, crucifícalo. Y dice otra vez, como para ponerse bien con Pilato, con el gobierno en esa época, no tenemos más rey que César. Y una vez más, Pilato como queriendo, se conoce la frase de la que se lava las manos, ¿no? Como queriendo lavarse las manos, dice, le hace esa pregunta, ¿a vuestro rey he de crucificar?
como si fuera que él no era el responsable. Él era la autoridad. Pues temía también al emperador. Temía por su vida. Pues él podía también haber decidido. Entonces él, irónicamente, queriendo evadir toda responsabilidad, está diciendo, a vuestro rey es de crucificar. Esa es la pregunta, ¿no? Para que ellos como que entren en conciencia de qué es lo que están haciendo o qué es lo que están queriendo hacer. Por esa razón respondieron los principales sacerdotes que estaban ahí, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Dice. Así que entonces lo entregó para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hasta el 16 nuestro estudio, hasta el 16 dice eso. Después más adelante vamos a ver la crucifixión y muerte de Cristo, ya la crucifixión en sí, cómo fue. Pero hasta ahí, ¿verdad? El contexto. Está hablando de todo lo que Jesús pasó ante Pilato. Las preguntas que le hicieron, las falsas acusaciones y el pueblo judío, que a toda costa quería que se crucifique a Jesús. No querían reconocer su autoridad, no querían ser humildes, y especialmente los sacerdotes y los fariseos, que eran orgullosos. No querían ellos reconocer lo que Jesús estaba diciendo. A toda costa querían deshacerse de Jesús. Como que cuando Jesús muere, ellos van a estar libres. Pensaban eso. Que no iba a haber revueltas, no iba a haber más falsas enseñanzas según ellos. Y por esa razón ellos acudieron a Pilato, para que Pilato pueda emitir esa orden, ese veredicto final de crucificarle. Y eso vamos a estar desarrollando el próximo capítulo, entonces, próximo estudio acerca de la crucifixión y muerte de Jesús, que abarca desde el versículo 17 en adelante, ¿verdad? Habla ya de eso específicamente, todo lo que Jesús pasó en ese momento, en cuanto a su crucifixión ya y su muerte, ¿verdad? Que es muy interesante, son temas centrales de nuestro estudio. Importante conocer esta historia, de qué es lo que Jesús pasó todo, por nosotros, por lo que van a creer, por sus hijos, todo lo que Él pasó por nosotros. Y humildemente Él fue obediente, dice Filipenses, y obediente, tuvo muerte y muerte de cruces. Todo lo que Él pasó por amor a nosotros. Falsas acusaciones, de todo pasó. Pero Él sabía que tenía un propósito eterno detrás de todo esto, algo espiritual que quería enseñarnos. Amén, hermanos. Entonces, eso es nuestro estudio de hoy. Hasta ahí vamos a estar desarrollando. Y que Dios les bendiga a todos.